Ya, chiquillos, ¿cómo les fue con el resumen de la semana pasada? ¿Bien? ¿Lo subieron todo al enlace? Yo no he revisado, yo voy a confiar en ustedes. ¿Tuvieron el resumen? Ya. ¿Dudas, consultas del resumen de la semana pasada? Hasta ahora vamos tranquilos, ¿cierto? Flujograma de atención, sistema RIS, sistema PAS, sistema GIS, ¿cierto? Las radiaciones varias, ¿cierto? ¿Qué es lo que era el GIS? Ah, ¿el sistema de qué? Ya, uno es el GIS y otro es el RIS. El GIS con H, po. El hospitalario, Sistema Informático Hospitalario. Y el RIS, sí, ya, pero oficial, por profesionalismo ante todo, pues chiquillo. ¿Sí? Sistema Informático en Radiología, ¿cierto? Gracias. ¿Y qué es lo que era el PACS? El PACS. Porque tenemos el GIS, el RIS y el PACS. No, no es lo mismo. Ya es un sistema de almacenamiento y manipulación de imágenes. ¿Cuál es? Exactamente, que permite comunicarme de forma física, ¿cierto? O de forma virtual a través del sistema GIS, que es el sistema informático hospitalario. ¿A través de qué interfaz se comunicaba el GIS con el RIS y el PACS? ¿Cómo se llama esa interfaz? HL7, ¿cierto? Que es un código de comunicación entre estos dos sistemas, GIS-RIS y PACS-GIS, PACS-RIS, ¿ya? ¿Qué otra cosa habíamos visto? Ya vamos a hablar nuevamente de radiación, que lo vamos a hablar hoy día en la clase también, ¿cierto? ¿Y cuántos tipos de radiación tenemos? ¿3? ¿4? Hay varios, pero los 4 principales, ¿cierto? Alfa, gamma, beta, X, ¿cierto? Que los vamos a ver ahora. Ok, hoy día, ¿qué nos toca, chiquillos? Nos toca... Chiquillos, les voy a pedir un favorcito. A mí me encanta el desorden del desmadre, pero esta sala es un poquito ruidosa, entonces si me pueden echar una manito con el silencio, bien, ¿ya? Lo otro, les dejé para que cuando salgamos a recreo se inscriban en la clase, ya está habilitado el código para que se escaneen su asistencia, ¿ya? Bien, entonces hoy día vamos a ver las normativas en bioseguridad y ya vamos a empezar a hablar del sistema flujograma de atención en las primeras modalidades imagenológicas. Hoy día vamos a ver fundamentos físicos, hay muy grosso modo, porque después vamos a tener clases dedicadas a radiología, mamografía, ecografía, etc. Bien, entonces dentro de las normativas en el mundo de imagenología nosotros nos regimos por 3, 2 que son de uso universal, ¿cierto? Que son las IAS, que ustedes la pasaron el año pasado, ¿cierto? ¿Qué es lo que era IAS? Infecciones intrahospitalarias en salud, ¿cierto? Y los REAS. ¿Qué es lo que era el REAS? Residuos de uso clínico, ¿cierto? O de salud, ¿cierto? Y además nos regimos por otra normativa hospitalaria que es protección radiológica. ¿Cómo le ha ido a protección radiológica todo esto? ¿Ah? ¿Ha tenido una? Ah, viene por medio, ya. Se me había olvidado, ¿sabes qué me está? Está bien, ya. Bien, entonces vamos a ver que ustedes ya conocen, se supone. Bueno, si no, pueden ver la primera cápsula también que hablamos sobre las normativas en protección radiológica. ¿Qué dice las normativas en protección radiológica? En que nosotros tenemos que cuidarnos como operadores de manipulación de las radiaciones dependiendo del tipo de radiación que nosotros vamos a emplear, ¿cierto? Tenemos la de emisión ionizante y la de emisión no ionizante. Dentro de las emisiones ionizantes teníamos las alfa, las beta, ¿cierto? Y la radiación por neutrones, que esos son de inestabilidad nuclear, que eso lo van a ver con el profesor Francisco, el profesor Alejandro, y las radiaciones no ionizantes, sino que ocupan
Otro tipo de emisión, tenemos los rayos X, ¿cierto? O los rayos gamma que también tienen una onda electromagnética, ¿cierto? Bien. Habíamos hablado también que habían ciertos conceptos que de hecho salió una duda la semana pasada respecto a la dosis absorbida, la dosis efectiva, que con el profesor Alejandro lo vieron en la primera clase, ¿cierto? ¿Qué es lo que era la dosis absorbida? Y lo vieron conmigo además. ¿Qué cosa? Ya es un tipo de radiación que interfiere en la materia, pero ¿qué considera esta unidad? Dosis absorbida. ¿Qué dice? Que absorbe una cantidad absorbida mediante una exposición determinada, ¿cierto? Pero no cuestiona ni la naturaleza de la radiación ni la materia que está excitando, ¿ya? La unidad que se mide es en Gray. La dosis equivalente, por consecuencia, es lo mismo que la dosis absorbida, ¿cierto? Pero en este caso sí considera algunos criterios, ¿cierto? Principalmente la calidad de la radiación que se está empleando, ¿cierto? Por lo tanto, aquí en la dosis equivalente ya empezamos a cuestionarnos qué tipo de radiación va a afectar en mi materia. Y la dosis equivalente efectiva, esta sí considera el tipo de radiación y además la materia que está interactuando la radiación. Por lo tanto, es aquí donde pueden caracterizar ciertos criterios que los vamos a ver más adelante y probablemente con el profesor Alejandro también van a caracterizar respecto a cuáles son las consecuencias que vamos a tener nosotros como personas expuestas a la radiación producto de una determinada ionización, sea radiación X, radiación gamma, etcétera, ¿cierto? En este caso, la dosis equivalente se mide en Sievert, ¿cierto? Y la unidad antigua es en Rem. Bien, esto es más de lo mismo. Habíamos comentado anteriormente que nosotros recibimos, y si no lo comentamos, sí, lo comentamos en la primera cápsula, que nosotros recibimos radiación residual. Nosotros todos los días estamos expuestos a radiación. ¿Cuál es la radiación natural con la que nosotros nos exponemos a diario, chiquillos? El sol es un tipo de fuente de radiación, los celulares, los electrodomésticos, ¿cierto? La electrónica, pero hay una fuente de origen natural que está en el suelo, la Tierra, pero en la Tierra hay un elemento. ¿Cómo se llama ese material? Radón. ¿Habían escuchado del radón? Radón. El radón es un material que emite radiación continua y nosotros todos los días estamos expuestos a este tipo de elementos. Más el otro tipo de radiación, la radiación solar, ¿cierto? La radiación por electrónica, ¿cierto? En el fondo, nosotros todos los seres humanos nos exponemos, bueno, todos los seres humanos, todos los seres vivos, nos exponemos a un fondo natural. O sea, por el simple hecho de existir y estar parados en el planeta Tierra, ya recibimos radiación. Gracias. Bien, habíamos hablado también que nosotros tenemos cierta susceptibilidad de acuerdo al nivel de crecimiento que nosotros vamos exponiéndonos durante la vida, producto de la radiación, sea de fondo natural o sea artificial. No es lo mismo irradiarnos cuando estamos en un estadio pediátrico neonatal que cuando estamos en nuestro estadio adulto o en nuestro estadio final, ¿cierto? O de longevidad. También hay otros criterios que, vamos a hablar primero de los criterios de gestación. ¿Por qué es tan importante evitar la radiación en el periodo gestacional? Una, porque la mamita se encuentra embarazada en gravidez, ¿cierto? ¿Y qué significa que esté embarazada en gravidez? ¿Por qué a las pacientes embarazadas no hay que exponerlas a la radiación? Una, su sistema inmune tiende a estar más fluctuante, ¿ya? Dos, ¿por qué no hay que exponer a la mamá, más que a la mamá, al feto que está en crecimiento? Porque pueden existir malformaciones. ¿Y cómo puede prevalecer la malformación por exposición a la radiación? ¿Qué pasa a nivel celular en el proceso de gestación, sobre todo en las primeras 12 semanas? ¿Hay una mutación de qué?
de los genes. Recuerden que el proceso de crecimiento embriológico, que ocurre específicamente en los primeros 28 días de gestación, cualquier alteración en la activación de los genes puede generar una conducta de crecimiento anómalo y por consecuencia producir una enfermedad congénita, ¿ya? De hecho, los primeros 12 meses son cruciales, pero los días de mayor importancia son los primeros 28 días. Entonces, si mamá, después de la concepción, después de las 12 horas, se puso a fumar, se puso a tomar, tomó algún fármaco, consumió alguna sustancia de alteración de conciencia, ¿me puede afectar en el crecimiento de ese feto durante los primeros 28 días? Por supuesto que sí. Por eso es importante, chicas, que estén constantemente regularizando su ciclo menstrual, si están con tratamientos farmacológicos, hormonales, tienen que seguir una conducta porque si llegan a quedar embarazadas y llegan a estar bajo exposición de radiación, usted tiene que notificarlo a la brevedad. ¿Por qué? Porque la radiación ionizante, si usted se expone de forma exacerbada o sin los criterios de seguridad normados, la radiación puede afectar el crecimiento en base a la activación o la inactivación de los genes explícitos del procesamiento embriológico, ¿ya? Así que es importante que las primeras 28 días e inclusive las primeras 12 semanas son cruciales, chiquillos. Ya a medida que nosotros vamos subiendo la cantidad de trimestres, ¿cierto? Las probabilidades de mutación genética tienden a bajar, ¿ya? Otro criterio de sensibilidad a la radiación ionizante son el grupo etario que vamos a exponer. ¿Cuáles son los grupos etarios más sensibles para la radiación? Los niños, pacientes pediátricos, neonatos, pacientes embarazadas y los pacientes adultos mayores. ¿Por qué los adultos mayores son pacientes críticos, siendo que son más longevos? Ya, su sistema inmunológico y su sistema metabólico de por sí es mucho más deprimido que un paciente adulto joven, ¿cierto? ¿Qué otra razón puede existir por la cual los pacientes longevos son más críticos a la radiosensibilidad? ¿Por qué los pacientes longevos, los pacientes de tercera edad son más sensibles a la radiosensibilidad? ¿Por qué son más susceptibles? ¿Por qué les afecta más la radiación? Su regeneración de tejidos es más rápida o más lenta. Más lenta, por lo tanto, si tienen algún daño por radiación, les va a costar más o menos tiempo cicatrizar. Más tiempo, tienen una lentitud metabólica porque son pacientes más abuelitos, ¿cierto? Bien, entonces ya vimos a los pacientes ancianos. Veamos los pacientes pediátricos. ¿Por qué el paciente pediátrico es crítico para la radiación ionizante? Una, porque está en desarrollo. ¿Eso qué significa? Que el paciente pediátrico está en desarrollo. Al revés que el paciente abuelito, ¿cierto? Un paciente pediátrico está con un proceso celular exacerbado, ayudado por una hormona que es crucial en pediatría. ¿Cuál es? La hormona de crecimiento. Por lo tanto, no es lo mismo un niño que se expone a la radiación y pueda generar efectos congénitos, ¿cierto? O alguna enfermedad típica de los pacientes sobre exposición continua a la radiación que produce leucemia. Por ejemplo, Curie, la que descubrió los radioactivos, murió de leucemia por la estimulación exacerbada de estos radioactivos, ¿cierto? En el caso de los pediátricos, cuando están con tratamientos muy prolongados de radiación, existen probabilidades de que puedan ocasionar otros cánceres que son paralelos a los que están inicialmente en tratamiento, ¿ya? Y, bueno, las pacientes embarazadas ya hablamos por qué. Bien, bien, bien. Entonces, esto es nuevo, chiquillos. A raíz de este fenómeno, producto de que nosotros tenemos que estar constantemente vigilando a quién vamos a irradiar, cómo vamos a irradiar y bajo qué criterios de seguridad vamos a trabajar con estos pacientes, existen dos mecanismos por los cuales se pueden caracterizar las posibles complicaciones asociadas a la estimulación exacerbada de radiación ionizantes. Una de ellas son los efectos determinísticos. ¿Y qué significa que tenga efectos determinísticos? Que yo en un umbral conocido de dosis, yo sé que posterior a esta dosis voy a recibir o es probable que tenga lesiones asociadas. ¿Ya? Esto se ocupa mucho en radioterapia. ¿Por qué? Porque a veces cuando fraccionan las dosis y se pasan, ¿cierto? O calculan mal las curvas de isodosis, pueden quemar
pueden necrosar, ¿cierto? Pueden literalmente quemar el tejido, que a lo mejor no es el área de tratamiento. Por lo tanto, el efecto determinístico sí conozco una dosis determinada para poder saber si existen las probabilidades de que genere una lesión. O sea, de determinada dosis yo sé que ya es efectiva la lesión. En cambio, los efectos estocásticos son aquellas lesiones en donde se pueden producir productos de la radiación ionizante sin saber la dosis inicial. O sea, puede tener una microdosis o puede tener una dosis extremadamente amplia y los efectos asociados a la radiación van a ser iguales. Obviamente va a depender que mientras mayor dosis el paciente va a recibir, las probabilidades de lesiones en el paciente va a ser mayor o menor. Mayor, ¿cierto? Por lo tanto, ¿quién es más crítico de estos dos puntos? ¿Los efectos determinísticos o los efectos estocásticos? Los estocásticos, porque yo no sé el umbral de dosis que puede ocasionar un daño al paciente. ¿Ya? Bien, factores que influyen en el daño de la radiación, indistintamente si son determinísticos o son estocásticos. Una, magnitud y la potencia de la dosis. No es lo mismo trabajar a 80 kb, a 100 kb, a 120 o a 140. Obviamente el tiempo de exposición, porque mientras mayor sea mi tiempo de exposición, las probabilidades de daño del tejido va a ser mayor o menor. Mayor, ¿cierto? Y la distribución de la dosis. No es lo mismo una dosis acotada, ¿cierto? Y profunda que una dosis amplia y superficial. Los daños tienden a ser mayores cuando yo acoto el umbral de dosis y profundizo la radiación versus cuando yo amplío, que en el fondo cuando abrimos los colimadores, que es uno de los elementos que vamos a ver más adelante en el equipo de rayos, que mientras más abierto sea el colimador, mayor es la apertura de radiación, por lo tanto más superficie puede cubrir, pero menos profundidad, ¿ya? Algunos factores internos propios del paciente que nosotros vamos a estimular es la edad. No es lo mismo atender un paciente neonato que un paciente pediátrico, un paciente adulto o un paciente de tercera edad. El estado de salud no es lo mismo un paciente que sea normado, ¿cierto? Sin patologías de base, versus un paciente con alguna enfermedad autoinmune, ¿cierto? Lupus, entre otras patologías que causan depresión inmunológica. El tipo de tejido, si está irradiado o no. Obviamente el género, metabolismos asociados, ¿cierto? Y obviamente órganos radiosensibles, que hay órganos que son mucho más sensibles a la exposición de la radiación que otros, como por ejemplo la tiroides, ¿cierto? Por eso cuando ustedes vayan a campo clínico, lo primero que les van a poner es un cuello tiroideo para protegerse la tiroides. ¿Qué otro órgano es radiosensible? Los riñones tienen cierta protección, Los órganos reproductores, chiquillas. Las gónadas, tanto femeninas como masculinas también. ¿Y qué es lo que tenemos dentro del ojito que es sensible también? La córnea, ¿cierto? También es radiosensible. Bien, entonces, a modo de explicación muy amplia, que esto lo expliqué, ya pues. Esto lo expliqué en la cápsula número 1, pero le vamos a echar una repasadita sobre los efectos que produce la excitación molecular, ¿cierto?, asociada a la estimulación de radiación, que pueden ser de dos tipos, de estimulación directa o de estimulación indirecta. Cuando el estímulo celular, ¿cierto?, se hace por una radiación directa, o sea, literalmente estoy tirando un haz de luz, como en radioterapia, ¿cierto?, y estoy atacando un tejido determinado, ¿cierto?, hay una acción sobre la reproducción de la interfase, o sea, altera la producción mitótica del tejido determinado y por lo tanto bloquea todo tipo de reproducción celular y esto causa una muerte celular. Y esto, consecuentemente, puede tener dos consecuencias. Una, la muerte del tejido como tal, o una recuperación parcial dependiendo del órgano que estemos afectando. Y las acciones indirectas que, pónganlo usted tiene una enfermedad oncológica, ¿cierto? Tiene que hacerse exámenes continuos por tomografía computada y eso puede ocasionar absorción de dosis continua a medida que se está exponiendo durante los tipos de exámenes que le van a solicitar. Ese tipo de acción indirecta en cualquiera de los escenarios puede causar
daño cromosómico, que es el punto de interés donde nosotros podemos generar mutaciones celulares y que dependiendo de la viabilidad mitótica, que esto no sé si se recordarán que la mitosis se divide en fases, ¿cierto? G1, S, G2 y M. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Ya, hay unas partes donde hay puntos de chequeo celular para verificar si existen mutaciones o alteraciones genéticas del crecimiento mitótico. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Bueno, pero por ahí va. Habitualmente se presentan en G1 y en G2 antes de pasar al proceso de mitosis, donde el proceso de maduración y crecimiento celular lo que logra es que haga como un chelix, es como, mira, está creciendo el organelo, ya estamos todos bien, ya, siguiente fase, S, crecimiento del organelo, después va la segunda fase, que es G2, en el cual hacemos un segundo check antes de entrar al proceso de mitosis. En el fondo, la célula tiene propiedades moleculares para asegurar disminuir la mayor probabilidad de daño cromosómico, que es el punto de interés en el tema de ionización. Por lo tanto, esta célula cuando es dañada a nivel nuclear, ¿cierto? Puede tener dos vías. Puede tener efectos genéticos que sean remediables y corregibles a nivel celular, o en su defecto una mutación no corregible y eso puede ocasionar finalmente el cáncer. Bien, también tenemos otras consideraciones asociadas directamente a protección radiológica, que se lo hablamos en la primera cápsula, que es la vigilancia y control, no solamente los operadores que están trabajando con radiación, sino que también a toda la población donde estén inmersos este tipo de equipamientos, en este caso en el intrahospitalario, ¿ya? Y también hacer vigilancia y control activa, no solamente donde estamos ubicados, sino que también en el medio circundante, sobre todo en aquellas unidades que trabajan con radiación ionizante como medicina nuclear, ¿ya? Que son radiactivos que tienen una alta probabilidad de generar desastres radiactivos. Bien, entonces para esto, chiquillos, ¿qué es necesario como operadores tener en todo momento portando? El dosímetro. ¿Qué es lo que era el dosímetro, chiquillos? Es un indicador, un medidor, ¿cierto? Un control de la radiación que nosotros estamos absorbiendo a medida que nos vamos exponiendo a nuestro ejercicio laboral, ¿cierto? ¿Y qué nos permite el dosímetro? ¿Cada cuánto tiempo? Cada 3 meses, ¿cierto? El oficial de protección radiológica, que es el encargado del área, que nos va pidiendo cada cierto tiempo el dosímetro, nos va indicando si la lectura de nuestros... ¿Será que quiere hablar un poquito más? A lo mejor lo puede hacer afuera. Sí. No, que yo le comenté de que el cambio del dosímetro lo hace el médico de febrero. El oficial. Sí, pero también lo hace como... O sea, técnicamente el encargado, el oficial, es un tecnólogo médico. Tiene que tener la licencia de operaciones para poder ser oficial de protección. Y habitualmente los radiólogos no cumplen con ese criterio porque no todos tienen el curso de protección radiológica, a pesar que la institución lo obliga, pero no todos lo tienen al día. ¿Ya? Ojo con eso. Habitualmente, como dice su compañero, el oficial de protección radiológica es el tecnólogo médico, es el encargado y el experto en radiación. Entonces, si usted por alguna razón está excedido en la dosis, que casi no se da en Chile, pero puede existir la posibilidad, le va a pedir que salga del área de imagenología y cumpla funciones administrativas. Lo mismo pasa cuando las mujeres en edad fértil quedan embarazadas. Tienen que notificarlo a la brevedad para que se puedan suspender sus acciones de operadores de radiación y pasen a funciones administrativas, pero tienen que avisar a la brevedad, ¿cierto? Entonces, cada 3 meses nosotros tenemos que ir renovando nuestro dosímetro, o sea, el empleador está obligado en actualizar esta documentación, y cada 2 años, ¿qué tenemos que hacer? Renovar la licencia de operaciones. Y para eso, ¿qué documento necesito? La lectura dosimétrica. ¿Y dónde se pide la lectura dosimétrica? Es una institución nacional que todo el mundo la conoce. El ISP. El ISP es el lugar donde usted tiene,
creo que todavía está en físico, uno tiene que ir físico a pedir la hojita y después de 20 días te pasan la hojita. Y la renovación de la licencia de operaciones, usted tiene que subir su título, su certificado homólogo de protección radiológica y aparte su última lectura dosimétrica. Ahí se demoran como 15 días y actualizan su licencia por 2 años más. ¿Ya? Dígame. Se saca de las labores de operaciones ionizantes y se dejan en labores administrativas o se saca del servicio directamente y se asigna a otro servicio. No, hasta que pase el siguiente trimestre. Y ahí vuelve a sus labores y en el caso de la paciente en estado de gravidez se sacan de hecho a funciones administrativas desde la notificación de embarazo. Bien, entonces, una vez que nosotros ya conocemos el dosímetro, de hecho, ustedes cuando vayan a campo clínico, la profe Caro, lo primero que le va a pasar va a ser el dosímetro. El dosímetro es único e intransferible, no pueden cambiarse entre compañeros, ni tampoco pueden exponerlo a ciertas condiciones críticas como cuáles. Porque el dosímetro se cuida y se tiene que, idealmente, llevar en una mochilita, en una cajita, a oscura. ¿Por qué? Porque reciben radiación de otro tipo de elementos, ¿como cuáles? Microondas, electrónica, ¿cierto? De hecho, el sol, exponer el dosímetro al sol, exacerba la dosificación y puede dar un falso positivo. ¿Ya? Bien, entonces una vez que nosotros ya conocemos que el dosímetro es el elemento que nos va a permitir medir de forma muy generalizada si estamos recibiendo dosis de radiación o si escapa según la normativa, tenemos que ocupar otros criterios de seguridad de protección radiológica que son tiempo, distancia y blindaje. A mayor tiempo, mayor o menor exposición. A mayor distancia, mayor o menor exposición. Menor. Y a mayor blindaje, mayor o menor exposición, menor, ¿cierto? Bien, y la distancia tenía algo en particular. ¿Qué decía la distancia? Tiene una fórmula en particular. Que hablaba de algo de la distancia. ¿Se acuerdan o no? Algo de la distancia. Ya, pero está relacionado a una cuantificación. Algo así como la distancia. ¿Cuál era? El cuadrado de la distancia. ¿Qué decía el cuadrado de la distancia? Vamos re bien para la prueba, chiquillos. Vamos como avión. ¿Qué dice el cuadrado de la distancia? Que a medida que yo me alejo a la mitad, la dosis de absorción baja la cuarta parte. Eso es. Cuadrado de la distancia. Bien. Y, bueno, nuestros queridos blindajes, nuestros queridos modelos. Encontré fantástico ese modelo. Así todos deberían ser todos los modelos de operación de radiación. Cuando aparezca así, ahí está, nuestro querido modelo. Bien, dudas, consultas respecto a protección radiológica. ¿Sigan? Que a medida que disminuyo a la mitad de la dosis, me baja la cuarta parte de la dosis absorbida. Bien, ¿alguna otra duda, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿No? Pasamos a las normativas guías. Esto lo vamos a pasar de forma general, porque yo entiendo que tuvieron un curso de técnico de enfermería. De hecho, creo que hacen un curso de infección intrahospitalaria y están certificados. Por lo tanto, yo asumo que el uso de PP y las normativas de las guías MISAL las manejan al revés y al derecho. Me imagino yo, ¿cierto? Bien, entonces hagamos un resumen, entendiendo que hay que sacar las telarañas. Bien, entonces, para hablar de guías, ¿de qué tengo que hablar? De 3 conceptos que son fundamentales. Huésped, patógeno y el ambiente, ¿cierto? ¿Quiénes son los huéspedes? Huéspedes, ustedes, ¿cierto? ¿Qué son los agentes patógenos? Son los microorganismos. ¿De qué tipos tenemos? Virus, bacterias, parásitos y fúngicos, ¿cierto? Y tenemos los REAS. ¿Qué es lo que era el REAS?
residuos especiales asociados a salud, ¿cierto? Bien, entonces las cadenas de infecciones tenemos los agentes patógenos, ¿cierto? Que son los microorganismos que pueden generar una infección al huésped. Y una vez que entran al huésped, ¿qué pasa? Se contagia y ¿qué se activa? El sistema inmunitario del paciente, ¿cierto? ¿Y eso qué conlleva a la activación de qué otra cosa? Síntomas asociados a una activación del sistema inmunológico, que es la activación de la cadena inflamatoria, ¿ya? Eso puede causarse indistintamente del punto de entrada que tenga el agente patógeno y que estos van a depender directamente del agente con el que estemos interactuando, porque no es lo mismo actuar con los virus, que actuar con las bacterias, que actuar con parásitos, que actuar con agentes fúngicos. De hecho, la cadena viral de la gran mayoría de los virus, porque hay virus que son resistentes, ¿cuánto dura en el huésped? Que típico que uno va al médico y dice, eso es viral, espérate tanto tiempo, y si persiste, vuelve. Más. ¿Cuánto duraba la ventana del COVID? Entre 14 a 20, 25 días. Por lo tanto, los síntomas se exacerban en qué día. Si dura 15 a 20 días, ¿en qué día debería tener el máximo pic de síntomas? Si dura la ventana 15 días, ¿cuál es el pic máximo? En el día 7. Si la ventana es de 25 días o de 24 días, ¿cuánto es el pic máximo? El día 12, ¿cierto? Los agentes bacterianos, ¿de cuánto es la ventana? Habitualmente de 2 a 3 semanas, ¿cierto? A menos que... ¿Ah? Ya, porque a uno le dan antibiótico, a menos que el antibiótico que te den no te sirve. Por lo tanto, ¿qué podemos sospechar? Que un agente bacteriano resistente, ¿cierto? O un típico gram positivo, y ahí tenemos que ir con otro tipo de antibiótico de amplio espectro, ¿ya? Todo va a depender de la cantidad de tiempo que va a estar asociado al agente patógeno. Bien, por lo tanto, en las normas de precaución que nosotros tenemos para el manejo de pacientes tenemos que tener consideraciones clínicas que ustedes obviamente ya lo saben. Primero, higiene de manos. ¿En qué fase de atención del paciente yo tengo que mantener la higiene de manos? Antes, durante, después, antes de limpiar, antes de la atención del paciente y después de la atención del paciente tengo que volver a limpiar y después volver a lavarme las manos. En total son como 8 a 10 veces la cantidad de veces que me tengo que lavar las manos. Ahora, eso lo aguanta el papel. ¿Ustedes creen que pasa en el día a día? Los que están yendo a práctica lo ven. El papel aguanta mucho, chiquillos. ¿Ya? Sobre todo en el servicio público. Aquí entramos con el chumi chumi. De hecho, el año pasado, yo también preparé a los chiquillos, pues le dije, chiquillos, el papel aguanta mucho, esto es lo que dice el MinSal, pero la realidad es otra. Entonces los chiquillos fueron a un hospital X y los fui a visitar. Estaban espantados porque decían que ni siquiera había alcohol isopropílico para limpiar las mesas. Entonces, como yo les dije, ustedes tienen que limpiar igual, agarraron hojita de papel y limpiaban con agua a ese nivel, en servicio público, chiquillos. No vamos a decir el lugar para no entrar en las delicadezas de la vida. Bien. ¿Qué otra cosa necesitamos para la atención del paciente? ¿Cuáles son los EPP de trabajo común? Mascarilla, guante y pechera, ¿cierto? Prevención de agentes cortopunzantes. ¿Cómo debería manipular mis cortopunzantes? De lejos. Primero que todo, súper bien. ¿Qué otra cosa más? Tenemos que tener receptáculos rígidos. ¿De qué tipo? De color amarillo. ¿Y cuál era lo amarillo? ¿Qué tipo de residuos se alojan ahí? Los biológicos. Muy bien. Y los cortopunzantes idealmente, como dice su compañero, en distancia, idealmente manipulados con pinzas. ¿Cuáles son las pinzas más comunes para la manipulación? Las pinzas Kelly. De hecho, creo que lo hicieron comprar a ustedes para el procedimiento, ¿no? Bueno, chiquillos, el año pasado casi todos se compraron sus pinzas Kelly, así que se les sugiero 1.500, 1.000 pesos, no cuestan más allá de las pinzas Kelly. ¿Ya? Higiene respiratoria, chiquillos, yo les sugiero cuando vayan a prácticas,
ocupen mascarillas en todo momento, porque en el lugar donde hay mayor reservorio de agentes patógenos son en los lugares clínicos, chiquillos. Y usted no sabe los hábitos salubles de las pacientes, ¿ya? No es lo mismo, y esto no es de discriminación, chiquillos, pero no es lo mismo las condiciones salubles del paciente nacional que del paciente extranjero, indistintamente de su origen. Las condiciones salubles en vacunación, en la prevención de algunos agentes patógenos que aquí están radicalizados, en el extranjero no es así. Así que como ya estamos con un porcentaje de población que es un poquito híbrida, nacional y extranjera, siempre preocúpese de ustedes, porque nadie los va a cuidar mejor que ustedes mismos, chiquillos. Nadie más está preocupado que usted ocupe los guantes, que usted ocupe las mascarillas. Es usted el único responsable de usted mismo, ¿ya? Y obviamente en caso de que manejemos equipamiento y desecho asociado a este tipo de equipamiento, tenemos que tener las precauciones pertinentes, ¿ya? ¿Qué tipo de elementos nos permite mantener la higiene de manos? Neutro, antiséptico y alcohol gel, ¿cierto? Los neutros, ¿en qué caso los ocupamos? En el día a día, ¿cierto? En el manejo clínico habitual, ¿cierto? Atención al paciente ambulatorio, por ejemplo. El jabón de antiséptico, ¿cuál es el más común? El que ocupan en la UCI, en pabellón. ¿Cómo se llama? La clorhexidina, ¿cierto? Y la clorhexidina se ocupa únicamente cuando tenemos que mantener campos estériles, ¿cierto? Y el alcohol gel, ¿en qué caso lo vamos a ocupar? En el día a día, pero tiene limitancias, ¿cierto? ¿Cuál es la limitancia? Máximo 3 veces antes del siguiente lavado de manos, ¿cierto? Por lo tanto, el tipo de higiene de manos que tenemos que hacer con los antisépticos tiene cierta duración. Y ojo, chiquillos, porque en el laboratorio, cuando empecemos las prácticas de laboratorio, les voy a medir el tiempo de cuánto se demora lavándose las manos. No es lo mismo un lavado clínico que un lavado quirúrgico. ¿Qué otras consideraciones tienen que tener al momento de manipular a un paciente? ¿Qué tenemos que evitar? Anillos, accesorios en las manos. ¿Por qué? Porque pueden ser agentes contaminantes de un paciente, sobre todo un paciente que esté inmunodeprimido o que tenga alguna condición que pueda deprimir aún más las condiciones metabólicas del paciente, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más? ¿Cómo se lavan las manos? ¿Cómo se lavan las manos a nivel sanitario? Paso a paso. Ya, y antes de tocar el jabón y el agua, tiene que sacar papel para poder secarse. Después, se abre la llave. Después, se moja las manos. Después, saca jabón. Ya. El movimiento de mano tiene una mecánica asociada. ¿Cuál es? Frote de palma, después interdactilar, después uña, ¿cierto? Y las muñecas asociadas. Siempre va de distal a proximal. Ok, eso debería durar 40, 60 segundos. Después, porque el agua sigue corriendo, ¿cierto? Después enjuaga las manos. ¿Cómo se enjuagan las manos? Es un efecto oscilante, ¿cierto? Siempre de distal a proximal. Ok, y después toma la nova que había dejado colgando, ¿cierto? Y se seca. La fricción mecánica, ¿cómo es? De distal a proximal. Se seca con un lado, después se da vuelta la nova y se seca para el otro lado, ¿cierto? Y si por alguna razón aún le siguen quedando las manos húmedas, ¿qué tiene que hacer? Con la misma novita que usted ya empleó, va a manipular el dispensador de papel, ¿cierto? Va a sacar un poquito de nova más y después el papelero que debería tener, ¿qué cosa? Pedal, botar el elemento que usted ya ocupó y después seguir con la misma fricción. Todavía no terminamos, pues. Todavía no terminamos. Estamos en la segunda parte. Y una vez que se seca, ya le quedan finalmente secas las manos. Ahí, ¿qué tiene que hacer? Cerrar la llave. ¿Y cómo va a cerrar la llave? Con el mismo papel con que se había secado las manos, ¿ya? ¿Por qué le pregunto esto? Porque va a ser pregunta de prueba y se los interrogo hasta el final del laboratorio, de forma teórica y de forma práctica, ¿ya? Ahora, ¿será lo mismo para los agentes de limpieza con alcohol?
¿Cómo se hace la limpieza de manos con alcohol? Lo mismo, la diferencia que no se enjuaga, ¿cierto? ¿Y hasta cuándo yo tengo que hacer la fricción de manos? Hasta que se evapore. ¿A los cuántos segundos habitualmente se produce ese fenómeno? 20, 30 segundos, ¿cierto? ¿Cuántas veces podemos hacer lavado con alcohol? 3. Ok. Perfecto. Contraindicaciones, no hacerlo como primer lavado, ¿cierto? El alcohol gel no reemplaza el lavado clínico y obviamente hay algunos agentes patógenos que aunque te lave las manos y ocupe alcohol gel, son altamente resistentes, así que cada vez que usted atienda a un paciente, aunque sea un paciente hospitalizado, tiene que preguntar si tiene algún agente patógeno, porque la gran mayoría de los pacientes hospitalizados está contaminado por algún agente, ¿ya? Bien, los guantes. ¿En qué caso vamos a ocupar los guantes? Siempre bajo un contacto directo con el paciente, ¿cierto? Nunca, nunca con manos descubiertas. Ahora, ¿eso lo vemos en la realidad? En algunos centros la normativa dice que sí. En las clínicas no puede fallar eso, pero en el servicio público, todo pasa en el servicio público. Exactamente. Y si reclamas, ¡ta madre, pues! Nada que hacer, ¿cierto? Entonces, siempre atención al paciente, tenemos que ocupar los guantes. Ok, la pechera, ¿en qué caso vamos a ocupar la pechera? En caso de, ya COVID es una indicación, pero ¿en qué otros casos más podemos ocupar la pechera? Ya para evitar la contaminación de fluidos, ¿cierto? Y en algunas condiciones que tienen los pacientes hospitalizados. ¿Cuántos tipos de contaminaciones podemos tener en pacientes hospitalizados? ¿Qué tipo de contaminación o aislamiento tienen? ¿Cuántos tipos de aislamiento existen en el índice hospitalario? Era más fácil todavía. Por contacto, ¿se acuerdan? Aislamiento por gotita, ¿cierto? Gotitas y aéreos, ¿cierto? Los aislamientos de contacto, ¿qué EPP yo debo emplear? Pechera y guante. ¿Es necesario la mascarilla? No, pero de forma preventiva sugiero la mascarilla. Por gotita, mascarilla, pechera y guante. ¿Y aéreos altamente resistentes? Mascarilla, ¿pero qué tipo de mascarilla? La 95, ¿cierto? Guantes y mascarilla, ¿cierto? Bien, para limpiar el equipamiento, ¿qué necesitamos? No, pero de los EPP, guantes, mascarilla. ¿Por qué necesitamos mascarilla para limpiar el equipamiento? Por los aerosoles, específicamente por los corrosivos que nosotros ocupamos. ¿Cuántos tipos de corrosivos ocupamos en atención clínica? Solamente 2. Antes eran 3 y ahora son 2. ¿Cuáles son? El hipoclorito, ¿cierto? Alcohol isopropílico, y antiguamente, ¿cuál ocupábamos? El que lo descartaron después del COVID, el amonio cuaternario, ¿cierto? Si estoy en atención ambulatoria, el hipoclorito, ¿a qué porcentaje va? 0,5. Y si, no, perdón. Sí, 0,5. ¿Y para aseos terminales? ¿Aseos terminales? Porque cuando usted atiende a un paciente con aislamiento de contacto o aislamiento gotita, tiene que hacer un aseo terminal antes de atender al siguiente paciente. Ah, cosa para buena. Lo vamos a ver, no se preocupe. Cuando pasemos por acá, aseo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí. Por lo tanto, los aseos bueno, nos alcanzamos a ver muy bien, pero cuando les mandes la clase lo van a ver un poquito mejor. Ahí sí. El aseo al 0,1% se hace habitualmente en atenciones ambulatorias. Usted atiende a un paciente y después de la atención, ¿qué es lo que va a hacer? Limpiar al 0,1%. Y en el caso de al 0,5%, tiene que hacerlo en aquellos lugares donde requiera aseo terminal. Pabellones, diálisis, laboratorio o
también dado de forma terminal cada un mes. Todas las unidades, indistintamente del sector o del área, si no tienen atención del paciente, tienen que hacer aseos terminales al 0,5% en voz de atención, sala de espera, oficina administrativa, las bodegas, tienen que hacerlo cada un mes. Dígame. Digamos que están acostumbrados a la dosificación. Digámoslo así, ¿ya? Bien, ahora, ¿será lo mismo trabajar en imagenología con hipoclorito que con alcohol isopropílico? No, ¿por qué no es lo mismo? Ya, uno, son inflamables, dos, por el material de las máquinas. Habitualmente, ¿qué tipo de materiales ocupamos en este tipo de equipamiento? Metálico. Y si yo le agrego cloro al metal, ¿qué le empieza a hacer? Se empieza a oxidar, a corroer, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál es el elemento corrosivo idóneo para limpiar el equipamiento en imagenología? Alcohol. ¿Pero alcohol cualquiera? ¿Seguro? Vamos por la premisa. El equipo de rayo o cualquier unidad de imagenología, ¿qué corriente ocupaba? ¿Qué es lo que dijimos la semana pasada? ¿Es a alta energía o baja energía eso? Alta. ¿Necesito que mi equipo quede mojado? Si yo ocupo alcohol al 95%, ¿va a quedar húmedo mi equipo? Existe una alta probabilidad, ¿cierto? ¿Y el alcohol 95 será más volátil que el alcohol isopropílico? ¿Qué ocupan los informáticos para limpiar los equipos? Isopropílico. ¿Y por qué es importante el isopropílico? ¿A cuánto tiempo empieza a evaporarse? A los 20, 30 segundos, igual que el alcohol gel. Por eso es importante que en las unidades de imagenología siempre se tenga a mano alcohol isopropílico, sobre todo para la limpieza de los elementos metálicos del equipamiento. ¿Ya? Alcohol isopropílico. No, pero el isopropílico tiene una dosificación solamente. Porque está el alcohol al 70, al 90, el 70 es de uso clínico, ¿cierto? Tenemos alcohol al 90 también, y además tenemos el isopropílico. La diferencia entre el 70-90 versus el isopropílico es que el isopropílico es más volátil. Se vaporiza mucho más rápido que el de 90 y el de 70. Dígame. Sí, 20, 30 segundos ya está completamente aerolizado. No sé si es esa palabra. Bueno, pero está volátil. Bien, entonces, ahora, ¿cómo vamos a limpiar el equipamiento? Con Nova, ¿cierto? ¿Qué EPP vamos a ocupar? Guantes, mascarilla y pechera, ¿cierto? Para cuidar nuestro uniforme. Ahora, ¿cómo vamos a limpiar? Suena súper básico este concepto, pero me gustaría saberlo a ver si lo tenemos claro. En una sola dirección, ¿cierto? Por mecanismo de arrastre, ¿cierto? ¿Qué otra consideración hacemos? En una sola dirección. Va de afuera hacia... Si estamos limpiando paredes, ¿cómo se limpia una pared? De arriba hacia abajo, ¿cierto? Y se limpia desde lo más limpio hasta lo más sucio, ¿cierto? Dígame. Muy buena pregunta. ¿Será lo mismo mojar directamente, esa es su pregunta, a humedecer el paño que vamos a emplear en imagenología? Porque no es lo mismo del nicho hospitalario, como sala común, por ejemplo. ¿Cuál sería en contra de humedecer el equipamiento? ¿Qué? Que no podemos echar al paciente. ¿Y por qué no podemos echar al paciente? ¿Qué tipo de corriente nosotros empleamos? Porque puede haber un cortocircuito, ¿cierto? Puede haber un arco de corriente, cualquier elemento que genere conducción. Recuerde que el agua es un elemento de conductividad eléctrica. Donde hay agua puede existir emisión de corriente, ¿cierto? Siempre y cuando estemos en el equipamiento asociado, ¿cierto? Bien, entonces, etapas de limpieza. Se las voy a esconder, ahí. Etapas de limpieza. Primero, preparar el material. Después,
colocarnos los EPP. Después, saco las cosas, ¿cierto? Retirarlas para mantener la homogeneidad de la superficie al limpiar. Ok, ¿qué más? Muy bien, y no en todos los casos. Por ejemplo, el equipo de mamo lo podría apagar. Lo puedo apagar. ¿El equipo de rayos lo puedo apagar? Sí. ¿El equipo de escáner lo puedo apagar? Es difícil, pero se podría. ¿Y el equipo de rezo lo puedo apagar? Por ningún motivo. Si llegan a apagarlo, se hacen famosos en todo Chile, chiquillos. ¿Ya? Bien. ¿Cuáles son los pasos de limpieza y desinfección? Primero, humedecer. Y como dice su compañera, es una pregunta súper importante. No es lo mismo lanzar agua directamente al equipo que humedecer el paño y limpiar directamente en el equipo. ¿Por qué? Porque el exceso de agua puede producir corriente. Entonces ya sabemos que tenemos que humedecer el paño que vamos a trabajar. Ahora los pasos de la limpieza y desinfección. Pues, ¿qué hacemos primeramente? Ya. Me encanta, Elías. Vamos. Así. Sácale brillo, sácale brillo. Vamos de lo más limpio a lo más sucio, ¿cierto? Abarcando de periférico a central si es que hay residuos directos que tengo que hacer antes de la limpieza. Retirar el residuo y puede ser vómitos, sangre, fluidos, varios, porque los que van al servicio público, chiquillos, se van a encontrar con cosas, con cositas. Me acuerdo, esto es un cagüín, así estaba en el barrio loco, recién estaba chiquitita, tenía como 20 y fracción. Y me llegó una politrauma, y la politrauma, y además me dijo que venía de un asado. Entonces estábamos terminando el turno, y no, la muchacha dice, quiero vomitar, y está entablada, y él estaba tomando los rayos, me encima del equipo antiguo. Hasta que vomitó, y cuando vomitó, supimos todo lo que había comido en el asado. Y cuando llegó mi colega, dije, hasta luego, te toca a ti limpiar. Así que sí, es altamente, pero sobre todo los politraumas, los que les toquen hospital, cuando vean un politrauma medio huasca, pónganse la pechera, chiquillos. Si ven una guagua un poquito intensa, pónganse la pechera, porque nos falta la guaguita que le vomita encima. Te lo digo por experiencia propia, ¿ya? Bien. Entonces, las etapas. Primero, limpieza. ¿Con qué? Con agüita, ¿cierto? Y además, ¿qué vamos a ocupar? Detergente. ¿Qué tipo de detergente ocupamos en el área clínica? Enzimático. ¿Y por qué el enzimático es crucial para el área clínica? Porque, como dice su nombre, tiene enzimas que degrada cualquier tipo de agente biológico. A todo esto, como tips, los que tengan perrito y quieran limpiar el patio, se vende el detergente enzimático y eso anula todo tipo de olor. Se los digo por experiencia propia. Bien, segunda etapa, enjuague. En el caso del equipamiento de imagenología, ¿cómo lo vamos a hacer? Humedeciendo un paño para limpiar el exceso de detergente. Después viene el secado, y el secado no es más que pasar por exceso de fricción mecánica con un papel, toalla, lo que estimen conveniente, y después la desinfección, que en este caso en imagenología, ¿qué elementos vamos a ocupar? Alcohol isopropílico. Ok. ¿El suelo cómo lo vamos a limpiar? Con POE. Todo el POE lo soluciona todo. No, después queda pegajoso con el piso con POE. Ya, pero ¿cómo vamos a limpiar el piso? ¿Con escoba o con paños? Con paños. ¿Por qué es importante el paño y no la escoba? Porque puede generar polución, ¿cierto? Y eso puede exacerbar agentes patógenos que pueden estar en el suelo. Ok. Bien. Bien, respecto a los REAS. A los REAS. ¿Cuántos tipos de REAS tenemos? 3. ¿Cuáles son? Basura común, biológicos y químico peligrosos. La basura común. Habitualmente, ¿qué elementos desechamos en basura común?
¿Guantes? Guantes que no hayan sido manipulados con paciente o con fluidos directos. ¿Qué otra cosa más? La mascarilla siempre y cuando no esté contaminada por el operador que empleó la mascarilla, porque si está contaminada, ¿a dónde va? Al amarillo o al biológico, ¿cierto? En los biológicos, ¿qué elementos voy a emplear? Todo lo EPP, ¿cierto? Guantes, mascarillas, pecheras, todo lo que haya tenido contacto con el paciente, todo lo que haya tenido contacto con fluidos varios o agentes contaminantes. Y tenemos los peligrosos. ¿De qué color es el peligroso? Rojo. ¿Y qué elementos he hecho acá? Ojo, tenemos residuos de radioactividad de baja intensidad. Eso los van a ver en primera categoría, conmigo en la última unidad y también con el profesor Alejandro. ¿Qué otra cosa he hecho en los residuos peligrosos de color rojo? Corrosivos, ¿cierto? Si se me derrama el cloro, el alcohol isopropílico, la limpieza y los papeles van directo a peligrosos. ¿Qué otro elemento habitualmente en imagenología ocupamos como material peligroso? Fármacos, medios de contraste. Por lo tanto, ¿qué tipo de receptáculos voy a necesitar en imagenología a diferencia de otras unidades? ¿Cuántos tipos de formatos tenemos de REAS? Ah, porque hay formatos, ¿cierto? Tenemos de 3 tipos. ¿Cuáles son? Están los de bolsa, la típica bolsa que ponen en el basurero, ¿cierto? Tenemos los rígidos, como estos, que son potes grandes para echar estructura macro, como por ejemplo los frascos de medio contraste en escáner, que son botellones más o menos gigantes, los tenemos que estar en este tipo de elementos. Y además tenemos los receptáculos portátiles para ubicarlos en el carro de procedimiento o en algún área donde nosotros tengamos que movernos con receptáculos más pequeños, ¿cierto? Bien, ¿en qué parte del REA ustedes están involucrados? En la generación de residuos. Nosotros somos generadores de residuos clínicos, en la identificación y clasificación, y ojo con esto, porque en el laboratorio también les voy a generar los residuos y van a tener que clasificar los residuos. Y eso incluye fármacos y medios de contraste, y en el almacenamiento. ¿Eso qué significa? Que usted como técnico habitualmente una de sus funciones es, una vez que ya agarran el tope máximo de llene de los REAs, tiene que envolverlo según la normativa, ¿cierto? Ponerle el sello y entregarlo al recolector de estos desechos que cada cierto día a la semana recoge este material de acuerdo a la unidad, ¿cierto? Para tratarlo y generarle una disposición final. Ahora, todo esto involucra el uso del EPP. ¿Cómo se pone el PPT según orden? Hay un orden establecido para la... ¿Qué se aplica primero? Lavado de manos. Después, mascarilla. Exactamente. Pum, pum, se pone la mascarilla. Y después de la mascarilla, ¿qué tendrá que hacer? Lavado de manos de nuevo. Después, ya tuvo contacto con la cara, tiene que volver. Se sugiere el lavado de manos. Se sugiere, pero siempre usted se pone la mascarilla, ya su mano estuvo en contacto y cercanía de su región facial, por lo tanto está como agente contaminante. Se lava las manos, se pone la mascarilla, se lava las manos, alcohol gel, después ¿qué se pone? Si tienen que ponerse la pechera. Pechera y al final los guantes. El año pasado los chiquillos me dijeron que el retiro de la pechera se lo habían enseñado vieja escuela. No tan exacerbadamente. Ya, pero hay un orden que es un vieja escuela. ¿Cómo es ese orden? ¿Se lo enseñaron? ¿No? Hacerlo bolita y envolverlo con guantes. Ahora, ¿por qué es importante? Y es algo que se agradece que las colegas le enseñen ese tipo de técnica, porque suele pasar que cuando los médicos, se van a dar cuenta que los médicos son los más desordenados, se sacan las pecheras y tiran todo el material al pote, queda todo contaminado. Entonces, el objetivo de envolverlo y que queden selladitos con los guantes es minimizar las contaminaciones locales. ¿Por qué?
porque tenemos que cuidar también al personal que hace aseo. El personal que hace aseo habitualmente no tiene los conocimientos de contaminación y las líneas de contaminación intrahospitalaria, por lo tanto, tenemos que asegurar también el bienestar de las personas con las cuales trabajamos, y eso incluye al personal de aseo. ¿Ya? Bien, dudas, consultas respecto a guías intrahospitalarias. Yo asumo que está todo clarito. Sí, sí, lo mando. ¿Al final de la clase? También. Sí, por eso lo tengo. No, no se preocupe, después mando la clase. Bien, normativas administrativas, un poquito de flujograma de lo que vimos la semana pasada. Primero hacemos call center, ¿cierto? El call center ingresa los datos. ¿A dónde ingresa los datos? Al GIS, ¿cierto? Donde está la ficha clínica. La ficha clínica se comunica con el RIS a través de qué interfaz? HL7. Ok, ingresaron los datos al sistema RIS. Se presenta al paciente. ¿Qué documentos obligatorios se le debe pedir al paciente? Carnet de identidad, orden médica, ¿cierto? Y las encuestas, si es que lo amerita según la modalidad imagenológica. Datos importantes a confirmar. Root, nombre completo, género, sexo, ¿cierto? Fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, ¿cierto? Y si en el caso que venga inconsciente, tenemos en el caso intrahospitalario inconsciente, o sea, un paciente en coma, un paciente que esté con compromiso de conciencia. Tiene un RUT específico, y eso en el caso de los pacientes que no han sido identificados, tienen un RUT universal. Y cuando son identificados, ¿a quién le tengo que pedir toda esa información si viene inconsciente? A la persona que acompaña y está a cargo del paciente. Siempre el paciente viene a cargo de alguien. Es muy raro que venga a cargo de un técnico. Casi siempre en este tipo de pacientes vienen a cargo de una enfermera, del médico o del residente, ¿ya? Y esta información la debe por obligación entregar este tipo de profesional. Ok. Dígame. Todo. De que ahora vamos a ver la anamnesis que le tenemos que hacer al paciente. Bien, entonces ya identificamos los datos del paciente. Tomamos el examen. Generamos registro si es que ocupamos el medio de contraste. Enviamos el examen a qué acceso, una vez que terminamos el examen, al PACS para que lo visualice el médico radiólogo y pueda emitir el informe médico, ¿cierto? Bien, no vamos a entrar aquí en detalle. Entonces, habíamos visto que los flujogramas son de call center, secretaria, TENS y TM. ¿Por qué es importante este flujograma que se mantenga activo? ¿Qué significaba que tuviera estos 4 pasos? ¿Qué aseguran? Disminuir los errores de atención. Recuerden que la semana pasada le conté un chumi de que se habían equivocado de lado y la paciente le terminaron operando el lado equivocado. Entonces, mientras más checklists de seguridad administrativos y clínicos, mejor, ¿ya? Considerar que esta tablita es muy conocida por los pacientes y tiene una gran cualidad que dice derechos, pero también tiene deberes y que habitualmente al paciente se le olvida que tiene ciertos deberes, ¿cierto? El primer deber de un paciente es entregar información verídica. ¿Y por qué les digo esto? Porque nos falta el paciente curadito, un paciente alterado de conciencia o un paciente simplemente en demencia senil que no va a entregar toda la información. Tienen que asegurarse que la información sea verídica, ¿cierto? También conocer y cumplir los criterios de seguridad internos, sobre todo de atención a los operarios. ¿Y a qué me refiero con atención a operarios? Si un paciente se pone agresivo, si un paciente tiene malas conductas, genera agresión física, psicológica o emocional, usted lo tiene que declarar inmediatamente porque en algunos centros se le puede negar la atención al paciente, ¿ya? Sobre todo en el servicio privado. Cuidar las instalaciones y el equipamiento, no tomar fotografías durante los procedimientos, ¿cierto? Y tratar respetuosamente al personal, entre otras aristas. En el fondo, esta tablita, chiquillos, echen una miradita cuando vayan a campus clínicos. Entonces, información relevante del paciente, nombre, RUT, fecha de nacimiento, edad, ¿cierto? Lo básico de lo básico, y esto preguntarlo
en call center, en recepción, con el técnico, con el tecnólogo y después el informe médico, el médico radiólogo también lo tiene que verificar. Información complementaria, teléfonos de contacto. ¿Por qué es importante un teléfono de contacto? Por si pasa un evento adverso al paciente, ¿cierto? Correo electrónico. ¿Por qué es importante el correo electrónico hoy en día? Para enviar la información, premedicaciones o instrucciones antes del examen, ¿cierto? Y la previsión, lamentablemente, ¿por qué es importante saber la previsión de salud? Porque los exámenes se tienen que pagar y si está en un servicio, póngalo usted, que suele pasar. ¿Ustedes saben cómo se activa la ley de urgencia? Si usted, por ejemplo, está en Las Condes y está a la vuelta de la clínica Las Condes y a usted lo chocan. Tiene una moto y lo atropella. ¿Dónde deberían atenderlo a usted? En la clínica Las Condes hasta que usted se estabilice y una vez que está fuera de riesgo vital, lo derivan a un centro según supervisión, lamentablemente supervisión. De hecho, en la ley de urgencia, si póngale usted que tiene su accidente en Las Condes, a usted no le pueden cobrar absolutamente nada desde el momento que lo ingresan hasta cuando lo retiran del estado de gravedad. Al momento que usted lo dejan en salvetaje básico, ahí recién empieza a correr la cuenta y ahí puede decidir el tutor o el paciente si se quiere quedar o si lo deriva. Sí. El pero, lamentablemente. Bueno, la ley chilena. No vamos a entrar en los detalles. Bien, en el caso de pacientes ambulatorios, no es lo mismo que la atención hospitalaria. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a tener pacientes que se comunican bidireccionalmente con nosotros, sino que además vamos a tener pacientes con condiciones especiales, como por ejemplo, limitancias en la comunicación verbal, ya sea por una condición nativa, ¿cierto? Una condición basal, o porque simplemente el paciente no quiera comunicarse. Pacientes pediátricos, no le podemos consultar directamente a los pacientes pediátricos, tenemos que estar en comunicación con los tutores, cosa compleja por lo demás, ¿cierto? Y en pacientes con trastornos neurológicos basales, como Parkinson, demencia senil, ¿cierto? Entre otras aristas. Y en el caso de los pacientes hospitalizados tenemos pacientes conscientes y también tenemos pacientes con compromiso de conciencia, con compromisos alterados de conciencia, porque también se pueden encontrar con pacientes que están despiertos, pero no tienen un raciocinio en base a sus condiciones metabólicas y condiciones metabólicas, o sea, neurológicas basales. Y esto puede generar un tipo de agresividad dependiendo de la clínica. Nos faltan los pacientes típicos psiquiátricos que tienen conductas agresivas, ¿ya? Y eso es normal, es habitual y habitualmente tienen contenciones mecánicas para este tipo de pacientes, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que en imagenología manejar una anamnesis, una pauta de preguntas que son generales al momento de interactuar con el paciente. ¿Cuánto tiempo yo me debería demorar al momento de entrevistar a un paciente? 5 minutos, a lo mucho. Si puede ser menos, mucho mejor, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante atender este tipo de preguntas? Porque no es lo mismo hacer las preguntas a una paciente en edad fértil que a un paciente pediátrico o una persona de tercera edad. Sobre todo los abuelitos que son buenos para contar la historia, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de preguntas voy a hacer asociadas a condiciones clínicas basales? Lo típico que uno pregunta a un paciente. De las patologías. ¿Qué preguntas típicas uno le hace a un paciente cuando lo atiende? Enfermedad crónica, ¿cómo cuál es? Hipertensión, diabetes, ¿cierto? Enfermedad respiratoria, como asma, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, en imagen, ¿por qué es importante el asma? Ya, porque los pulmones están comprometidos y eso puede tener significancias con el medio de contraste. Puede tener significancias con el medio de contraste. ¿Que el paciente sea hipertenso me influye en la administración del medio de contraste? Sí, puede generar efectos adversos, esto como taquicardia, por ejemplo. El asma es un precursor de condiciones alérgicas asociadas y eso puede generar un compromiso mayor en la administración de medio de contraste, ¿cierto? ¿Y qué otra cosa más deberíamos preguntarle al paciente? Si tiene
depresiones inmunológicas o enfermedades autoinmunes, ¿cierto? Porque dependiendo de su respuesta inmunológica también puedo tener algunas condiciones basales asociadas al medio de contraste, ¿ya? ¿Qué otra pregunta más deberíamos hacer al paciente? Fuera de las condiciones basales, si toma algún medicamento asociado a las enfermedades crónicas. Si tiene alguna operación, ¿cierto? ¿Qué operaciones son las más habituales que manejan los pacientes? Operaciones cardíacas, pero más habituales. Las dentales, las tiroideas, las que están acá arribita, la amígdala, ¿cierto? Apéndice, ¿cierto? El lado derecho. La vesícula, ¿cierto? Y ya tenemos otras cirugías de mayor complejidad, como las cirugías mediastínicas, torácicas, ¿cierto? Las cirugías pulmonares, cirugías cardíacas, cirugías gastrointestinales, cirugías cerebrales como aneurismas, hemorragias, ¿cierto? Tumores, o típico, fractura, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es importante saber los antecedentes quirúrgicos de un paciente? Una, las condiciones quirúrgicas pueden ocasionar un daño dependiendo de la modalidad imaginológica que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un postquirúrgico de 24 horas de un paciente operado de corazón que le vaya a tomar una radiografía que un postquirúrgico de un paciente coronario que se va a hacer una resonancia. De hecho, no puede entrar en las primeras 24 horas a un resonador. ¿Por qué no podría entrar a un resonador? Porque un paciente cardíaco, si es que le hicieron una esternostomía, ¿cierto? Y después le pusieron alambres, que es metal, ¿por qué no puede entrar al resonador? Porque, no se le va a salir así como los aliens. Aunque me gustaría ver así como un fenómeno medio alienígena, pero no. El metal se calienta dentro del resonador. Y si el paciente está operado, ¿está inflamado o no está inflamado? Está súper inflamado. Y si yo lo meto al resonador que pareciera que fuera un microondas, ¿se va a calentar el tejido o no se va a calentar el tejido? Se va a calentar el tejido. Dígame, tiene una pregunta. ¿Los marcapasos pueden entrar a resonancia? Hay marcapasos compatibles con resonancia hoy en día, pero todos los pacientes marcapasos compatibles tienen un carnet de marcapasos. Y antes de hacerse una resonancia tienen que hacer todo un menjunje administrativo antes de llegar a la resonancia. Y tiene que traer mucha gente, dentro de ellos el personal que está a cargo de la marca, del marcapaso, venir a regular el marcapaso, agendarlo 2 horas antes, regular en la frecuencia cardíaca. Es todo un meollo atender a un paciente marcapaso. Bien, ¿por qué otra cosa más es importante una cirugía en el caso de imagenología? Un sistema inmunológico y otro que habitualmente un postquirúrgico, sobre todo un postquirúrgico reciente, genera un estrés metabólico. Y si genera un estrés metabólico y yo llego y le pongo medio contraste, ¿qué le puede pasar? Puede exacerbar las condiciones metabólicas basales. Bien, y condiciones, preguntas, como decía su compañera, asociadas a criterios condicionales de imagenología, como en el caso de las alergias, ¿cierto? Alergia al yodo, alergia a metal en el caso de resonancia, ¿cierto? Si tiene alguna alergia a algún fármaco, y aquí habla su compañero, ¿por qué es importante la alergia a los fármacos? Puede haber un tema con la premedicación y además pueden haber efectos cruces, o sea que sea alérgico a un fármaco puede predisponer una condición alérgica del paciente asociada a la administración de medio de contraste. ¿Qué otra condición más me tengo que preocupar en los pacientes? La función renal. ¿Por qué es importante la función renal en imagenología? Exactamente, porque la gran mayoría de los fármacos, especialmente la asociada a la administración de los medios de contraste, su vía de eliminación, más del 80% es a través de la línea renal. Por lo tanto, ¿qué pregunta explícita yo debería hacerle a un paciente? ¿Tiene problemas renales o ha tenido patologías renales o, en su defecto, ¿qué le pasa al paciente? ¿Cómo se llama la enfermedad que ya los riñones están muertos? No, pues es del hígado. Falla renal, pues, chiquillos. Falla renal. O que esté en diálisis, ¿cierto? Bien. ¿Y qué documento obligatorio debe portar el paciente? La orden médica. Criterios, según MinSal, que debe presentar la orden médica, que hoy en día no se dan, pero es lo que dice el papel.
¿Qué cosa obligatoria debe traer la orden médica? La firma del médico. Los datos demográficos. El examen a realizar. Consentimiento si requiere administración de anestesia o medio de contraste, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más? Diagnóstico, porque va a pasar que en el servicio público las órdenes médicas vienen solicitadas los exámenes y ni una pizca del diagnóstico del paciente. Y no es lo mismo hacer un TAC de cerebro por un tumor que un TAC de cerebro por cefalea, ¿cierto? Bien, ¿qué otra cosa más? Tenemos que tener las condiciones demográficas, nombre, RUT, edad, algunos piden dirección del paciente, ¿cierto? Y la orden en sí misma tiene que traer el logo institucional, ¿cierto? El logo de agua de la institución, nombre, RUT del médico, el RUT civil y el RUT médico nacional. La firma del médico, la emisión de la orden, diagnóstico y creo que sería. Bien, como decía su compañero, hay algunas modalidades imaginológicas que van a requerir documentación complementaria y dentro de esa documentación complementaria vamos a tener las famosas encuestas, ¿ya? ¿En qué áreas nosotros vamos a ocupar encuestas? En tomografía computada, en resonancia magnética, en mamografía. ¿Por qué en mamografía nosotros ocupamos encuestas? Para el seguimiento y el screening de mamografía. Recuerden que la mamografía es un estudio de seguimiento para la pesquisa del cáncer mamario, ¿cierto? Por lo tanto, hay mucha información que tenemos que preguntar antes. O sea, la foto en sí misma dura nada. Lo que uno se demora más es hacer la encuesta a la paciente, porque nos tiene que entregar su primera menstruación, su última menstruación, si ha tenido aborto, si ha tenido hijos, si tuvo lactancia, no tuvo lactancia, si está en menopausia, si no está en menopausia, si toma tratamiento hormonal, si tiene antecedentes familiares de cáncer. Un montón de preguntas que tenemos que tabularla. ¿Por qué? Porque toda esta información después se la lleva la médico radiólogo que va a informar el examen para poder hacer un screening de mayor fidedignidad, ¿ya? Bien, en el caso de tomografía computada, hacemos otro tipo de screening, sí, directamente asociados a la administración del medio de contraste y especialmente en casos de asma, mieloma múltiple, si tiene antecedentes de alergia previos, ¿cierto? O si tiene algún historial de cáncer o alguna premedicación que pueden generar efectos cruces con la administración de medio de contraste, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Bien, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Qué hora, Son las 4. En resonancia ninguna. En escáner no tenemos mayores efectos adversos a diferencia de resonancia magnética. Es por la osmolaridad del medio de contraste que empleamos. Es altamente osmolar y eso genera muchos efectos adversos en el paciente. Produce náuseas, calor, deseo de orinar, mal sabor en la boca, ardor en la garganta, entre otros síntomas. ¿Alguna otra duda, chiquillos?